Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase especial de conversaciones difíciles. Los invito a que podamos recorrer juntos este curso, esta clase tan especial, donde vamos a trabajar conversaciones difíciles. Vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué las conversaciones son difíciles? ¿Cómo se pueden trabajar a partir del abordaje que hace el coaching ontológico, donde trabaja 5 tipos diferentes de conversaciones que se pueden trabajar para poder justamente trabajar conversaciones que son difíciles, porque se nos tornan difíciles, y para eso los invito a poder participar de esta clase. Voy a compartir la presentación. Bien, como bien decía, vamos a trabajar lo que es, en esta clase especial, conversaciones difíciles. Muchas veces uno se pregunta por qué las conversaciones se tornan difíciles. Bien, uno de los motivos justamente, o por qué no nos gustan las conversaciones difíciles. Por empezar, porque las conversaciones difíciles llevan tiempo. Es decir, cada vez que uno tiene que abordar este tipo de conversaciones, llevan tiempo poder prepararlas, llevan tiempo poder transitarlas. Muchas veces hay desgaste emocional propio y ajeno, o de ambos, ya que las conversaciones hay que tocar temas que son complicados, temas que son álgidos, temas que son difíciles de tratar, que muchas veces uno no desea tratarlos por las consecuencias que puede traer la conversación, durante la conversación y post-conversación. También muchas veces porque eso requiere que uno se tenga que preparar previamente y uno a veces no tenga el deseo o el tiempo y la energía suficiente para hacerlo. También porque este tipo de conversaciones nos implican el manejo de conflicto. Como son, valga la redundancia, conversaciones difíciles, por lo general hay un conflicto implícito o un conflicto que se está desarrollando o que se puede desarrollar durante la conversación o previa a esa conversación, por lo cual todo eso hace que uno, en términos generales, rehúya este tipo de conversaciones. Y también hay tendencia a querer protegernos de ellas. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de mencionar recién. Entonces vamos a trabajar durante esta clase, durante esta presentación, cómo podemos abordar y trabajar conversaciones difíciles. Bien, por empezar vamos a trabajar con este concepto que se trabaja mucho desde el coaching ontológico, que se usa mucho esta herramienta, que se conoce como el círculo de la promesa. Justamente, a veces las conversaciones se tornan difíciles o uno no sabe cómo abordar conversaciones difíciles, o las mismas, que podrían ser conversaciones más amenas, más sencillas, más abordables, se tornan difíciles justamente porque uno no trabajó bien este concepto que es el círculo de la promesa. ¿Cómo se trabaja este concepto o esta herramienta? Por empezar, para todo pedido que se genera de parte de una persona, o de que uno hace un pedido hacia otras personas o recibe el pedido de parte de una o de varias personas, hay que tomar en cuenta que hay siempre una declaración de necesidad. O sea, detrás de cada pedido que uno realice o detrás de cada pedido que uno esté recepcionando o recibiendo, siempre hay un pedido, hay una declaración implícita de necesidad. Y a veces esta declaración implícita no se hace explícita o no se explicita de la manera apropiada o de la manera correcta. ¿Cómo entendemos esto? Porque cuando uno a veces hace un pedido, no lo hace de la forma correcta. Y eso puede conducir a tener conversaciones que se tornen difíciles. ¿Cómo es esto? Bien, para que un pedido esté bien formulado, uno lo tiene que hacer en tiempo presente, lo tiene que hacer en un lenguaje indicativo, no en un lenguaje que sea imperativo, o sea, que sea una orden, que sea un mandato de cumplir ese pedido. Tampoco tiene que ser en un lenguaje, digamos, en forma de pregunta, o también en forma, o pregunta, o hacer el pedido de forma condicional.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que este concepto se pueda hacer, se pueda entender. Y tampoco hacerlo de forma genérica. Entonces, el pedido tiene que estar hecho hacia una persona destinada a una persona en particular, tiene que estar hecho en tiempo presente, en indicativo. Entonces, un ejemplo, si uno, por ejemplo, en un ámbito laboral, uno le tiene que pedir, uno es el jefe, o uno tiene que hacer un pedido hacia otra persona, por ejemplo, que se realice la minuta de una reunión que se va a tener a continuación, o que se está por tener, o que se está teniendo. Entonces, la forma incorrecta de hacer el pedido sería, bueno, necesito que alguien haga la minuta de la reunión y que luego me la envíe por mail. Y aparte necesito una copia impresa que me la alcance a mi oficina. Este pedido, que a simple vista pareciera que estuviera bien formulado, es un pedido que está hecho de forma incorrecta, o le falta información o le faltan aspectos para que sea un pedido correcto. Por un lado, ¿a quién está dirigido el pedido? A alguien que realice la minuta de la reunión. ¿Quién es ese alguien? ¿Es una persona? ¿Es un grupo de personas? ¿Se le pide a más de uno? Entonces, ahí hay una generalización donde se pide que alguien haga ese pedido. También está incompleta este pedido, ya que se pide que se entregue, luego de la reunión se envíe a mi casilla de mail, y que luego también hagan una copia impresa y me la alcancen a la oficina, o se la alcancen a la persona, en este caso un jefe, que se la alcancen de forma impresa a su oficina. Entonces también está incompleta porque no se sabe cuándo hay que entregarla, si es, digamos, el pedido tiene una urgencia o no. Tampoco se sabe si la persona, se da por entendido que la persona sabe a qué casilla de mail enviarla. Tampoco se especifica de qué forma se necesita luego que esa minuta se entregue de forma impresa, si es con algún formato en especial, si es con alguna carpeta, los contenidos que tiene que tener esa minuta de la reunión. Entonces, la forma correcta de hacer este tipo de pedido sería, bueno, necesito que vos, Juan Pérez, te comprometas a hacer la minuta de la reunión. La minuta de la reunión tiene que tener los siguientes datos: todas las personas que participan, hora de inicio, hora de finalización de la minuta, todo el detalle del temario que se va a tocar durante la reunión, del cual te estoy dando una copia del temario de lo que se va a tocar hoy durante la reunión. Luego, si personas participan y hacen sugerencias, comentarios, también tiene que constar en esa minuta todas las personas que participan en la reunión. Luego que finaliza la reunión, necesito que esa minuta se pase en limpio, se complemente en el formulario que yo te voy a llenar, te voy a pasar a continuación, después de la reunión, para que se complemente con todo lo que tiene que tener esa minuta. Para el cual tenemos un formulario estandarizado de cómo tiene que ser una minuta de la reunión. Esa minuta después tiene que pasarse en un formato PDF, lo tenés que enviar a mi casilla de correo, que también te voy a pasar y te lo voy a detallar a qué correo, o va a ser el correo que vos vas a recibir con el formato de la minuta. Me tenés que responder ese correo, y necesito que la minuta esté el día siguiente de haber tenido la reunión. Hoy es lunes, el martes a las 10 de la mañana, a más tardar, tiene que estar enviada a mi casilla de correo, y copia a todas las personas que participaron, que también te voy a pasar los mails, de la reunión, de aquellos que formaron parte de la reunión, para que estén al tanto y notificados de esa minuta de la reunión. Y además, necesito que también a las 10 de la mañana me entregues una copia impresa y me la alcances en mi oficina. Si yo no llego a estar, si le dejas una copia impresa a mi secretaria, que va a estar informada de recibir que vos vas a estar entregando esa minuta de la reunión, si es que yo no me encuentro en ese momento en mi oficina. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que te acabo de pedir? Perfecto. Esa sería la forma correcta de hacer un pedido. Se especificó a qué persona, se especificó qué tarea realizarla, cómo hacerla, a quién enviarla, qué contenido tiene que tener el pedido, en qué momento entregarla, la importancia del pedido, a qué personas también tiene que estar realizada o copiada esta minuta, y también
a quien hay que entregar el pedido impreso y en su defecto, si no está esa persona, entregársela a la secretaria. Entonces, el pedido, si está bien formulado, eso va a generar que la persona que recepcione ese pedido, que es el tú responsable, desde el pedido hablamos del yo responsable, justamente acepte ese pedido. Si la persona no acepta ese pedido o pone alguna condición, hay una instancia, como se ve acá en el slide, de negociación. Mira, yo no puedo entregar el pedido, no me puedo comprometer a entregarte el pedido a las 10 de la mañana, pero sí el martes a las 10 de la mañana, porque el lunes a esa hora yo tengo que hacer o entregar otros trabajos y no voy a llegar a entregar a hacer la minuta que vos me estás pidiendo. Si vos estás de acuerdo, yo acepto este pedido. Si no, vas a tener que pedírselo a otra persona. Si la persona que hace el pedido acepta esta condición, se cierra la negociación, se hace la aceptación del pedido, esto genera una promesa que a su vez genera un compromiso de realización de dicha tarea. O sea, la persona se compromete a hacer la minuta tal como se solicitó y entregarla en los plazos, en días y horas que se han solicitado. Luego se hace la ejecución. A posterior, luego de que se hace la entrega de este pedido, hay una evaluación que puede generar un reclamo o una queja si el pedido no se cumplió acorde a como uno lo solicitó. Si el pedido se realiza tal cual uno lo solicitó, se entregó en el día, en el horario y tiene todo lo que se necesitaba de ese pedido, en este caso la minuta de reunión, hay una declaración de satisfacción de parte de la persona que recepciona esto que se solicitó, se agradece y aquí se da por cerrado el círculo de la promesa. También puede pasar que cuando uno recepciona este pedido, si uno, digamos, tiene que estar atento y tener una escucha activa, una escucha atenta, de qué forma me están realizando ese pedido. Si uno escucha en ese pedido que el pedido está incompleto, que el pedido es genérico, que al pedido le falta información, ya sea de cómo tiene que estar realizada la minuta de la reunión, a dónde hay que entregarla, a qué correo, qué contenido tiene que tener, si va a haber gente copiada o no, uno cuando digamos, está recepcionando ese pedido, digamos, para poder aceptar ese pedido, tiene que solicitar a la persona aclaraciones, rechequear ese pedido para no comprometerse a algo que después tal vez no pueda cumplir o cumpla a medias o tenga un reclamo o una queja porque uno no lo entregó tal cual se había solicitado ese pedido, ya que uno no checó información. Por ejemplo, a ver, vos pedís que yo realice la minuta de la reunión, pero no aclarás, a ver, necesitaría que me digas qué día y qué horario y en qué lugar tengo que entregar esa medida o esa minuta, o, digamos, a qué correo electrónico tengo que enviarlo. ¿Tiene que ir con copia? ¿No tiene que ir con copia? ¿Necesitas una copia impresa? ¿O solamente con que lo envíe de forma electrónica es suficiente? ¿Qué formato necesitas que tenga? ¿PDF, JPG o algún otro formato que use archivo Word o algún otro formato que se necesite que esté digamos, confeccionado o guardada esa información? Entonces, si uno escucha de forma incompleta, tiene que solicitar justamente como tu responsable, como parte de esa negociación, repreguntar, chequear ese pedido para ver si, acorde a cómo se lo realizan, uno está en condiciones de poder aceptarlo o no. Si uno lo acepta, eso genera un compromiso, una promesa que es como un contrato para hacerlo. Puede ser que si uno no lo acepte, pero digamos que le falta información porque no ese cheque uno se compromete a algo que después se dé cuenta que no va a poder cumplir o que ese pedido cuando lo envíe va a estar incompleto porque la otra persona no especificó determinadas información que después a uno le puede traer complicaciones, un reclamo o una queja que la persona diga, mira, me entregaste esta información, esta minuta, pero no copiaste a nadie, falta información, esto está incompleto, no es el formato que nosotros acostumbramos a hacer cuando hacemos una minuta, porque bueno, obviamente como no se aclaró, entonces esto puede dar la situación de que se termine siendo un pedido que parecía algo sencillo, en una conversación difícil porque puede haber reclamos, quejas, digamos, pases de factura, o un pedido sencillo puede terminar en una gran discusión. Entonces, una de las herramientas que se pueden utilizar es el círculo de la promesa para evitar tener justamente conversaciones difíciles. O si uno ha tenido una conversación difícil, usar esta herramienta y decir, bueno, ¿cómo fue el pedido? ¿Cómo fue
la aceptación del pedido. Hubo una promesa, el pedido fue incompleto, yo cumplí con el pedido que me hicieron, cumplí a medias, o no lo cumplí, o yo di por sentado un montón de cosas porque no hice y no chequeé el pedido correctamente, el pedido que me hicieron, para justamente poder aceptarlo, o lo acepté, digamos, de buenas a primeras sin hacer ningún tipo de chequeo. O la otra persona que está haciendo el pedido, lo hice de forma adecuada, lo hice bien específico a quién lo tenía que hacer, para que después, si se cumple o no ese pedido, yo pueda, digamos, dar la declaración de satisfacción, o sea, de estar de acuerdo, de estar conforme con el pedido, o hacer el reclamo ante quien corresponda, y que la persona entienda que ese reclamo está bien expresado o bien solicitado, acorde a que no se cumplió lo que yo había solicitado para hacer ese pedido. Bien. Otra herramienta, o digamos, como mencionamos al inicio de esta disertación, ¿cuáles son los tipos de conversaciones que podemos usar para justamente poder trabajar conversaciones difíciles? Desde el coaching trabajamos o entendemos que hay 5 tipos de conversaciones, que son de juicios y explicaciones, de coordinación de acciones, de posibles acciones, de posibles conversaciones y de construcción de relaciones. Estas 5 tipos de conversaciones las podemos usar en diferentes momentos de nuestra vida, o en diferentes momentos, tanto para conversaciones en el ámbito laboral, profesional, en el ámbito personal, y que poder trabajar o entender este tipo de conversaciones, cómo funcionan y para qué sirven, también nos pueden ayudar para enfrentar o para encarar el tener conversaciones difíciles. Bien. La primera conversación con la que trabajamos, o la que se nos presenta, es la de juicios y explicaciones. Este tipo de conversaciones surge casi espontáneamente al momento de declarar el quiebre o el problema. Recordemos que desde el coaching el quiebre puede ser interno o externo, que es cuando uno externo, digamos, uno está en una situación, en coaching hablamos de transparencia, como que uno está funcionando en automático y le acontece algo en su vida o en su quehacer que genera un quiebre. No sé, por ejemplo, uno se encuentra que un día va a trabajar y se encuentra que le notifican en su trabajo que a partir de ese momento ya no trabaja más y que uno se queda sin un trabajo, sin empleo. Entonces eso genera un quiebre, que le acontece a uno en la vida, algo que no esperaba, que le pasa y que uno no lo tenía previsto, y que uno venía haciendo de forma automática, quisiera trabajar a su lugar de trabajo, cumplir un horario, hacer sus tareas, y se encuentra justamente con esa novedad que uno no esperaba encontrarse, que es llegar a su trabajo y que le informen que, digamos, que no trabaja más en ese lugar a partir de ese momento. Ese puede ser un quiebre de algo externo que uno no esperaba. Llevado al mismo caso, también puede haber la declaración de un quiebre interno, de algo que uno ya no quiera más, que diga un basta, esta situación no da para más. Llevado al mismo ejemplo del trabajo, donde uno declare que no quiere estar más en ese trabajo, que quiere un cambio laboral, que se quiere ir del lugar donde está trabajando, de esa empresa, de esa organización, por diferentes motivos, porque el sueldo no le alcanza, porque uno siente que está estancado, porque no quiere tener más relación con su jefe, porque la tarea no le gusta, porque es rutinaria, porque necesita un cambio de aire, porque necesita seguir creciendo profesional, económicamente, porque hace años que está haciendo la misma tarea y no se siente reconocido. El motivo que uno sea, uno hace una declaración, hay un quiebre, es decir, basta, esta situación no la quiero más, quiero algo diferente. Entonces, cuando surge un quiebre, la primera conversación que aparece es la de juicios y de explicaciones. Y también, cuando es un quiebre inesperado, algo de afuera, la primera pregunta que uno se hace, ¿por qué esto está ocurriendo? ¿O por qué esto me está ocurriendo? ¿O por qué esto me ocurre a mí? Entonces, llevando el ejemplo, ¿por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me quedo yo sin trabajo y mi compañero no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, cuando esto sucede, uno reflexiona sobre el pasado y lo empieza a interpretar, empieza a emitir juicios de los por qué, de acuerdo al ser interpretativo que es, de acuerdo a su modelo mental, porque eso le ha pasado. Entonces, ¿por qué le ha pasado quedarse sin trabajo? No sé, porque tal vez piensa que hizo algo mal, porque, no sé, pensó que, no sé, la última discusión que tuvo con su jefe,
o algún motivo, y a veces cuando uno empieza a encontrar juicios y explicaciones tratando de encontrar la razón o el motivo por el cual le está pasando eso. Bien. Entonces, ¿cuál es la emocionalidad que aparece en este tipo de conversaciones, de juicios y de explicaciones? Bueno, está una emocionalidad asociada con el quiebre. Si es algo que a lo mejor uno no espera, puede ser diferentes tipos de emociones. Tristeza, por la posible pérdida, en este caso quedarse sin trabajo, enojo, que puede ser enojo, odio, ira, depende del tipo de grado de enojo que le represente esa situación. Tristeza por la posible pérdida, y bueno, uno, a pesar de que se quiere ir de trabajo, también se siente triste porque, bueno, hace años que está ahí, uno tiene un vínculo con sus compañeros, digamos, hace muchos años que está ahí, tiene buena relación, y bueno, tal vez uno se sienta triste, a pesar de que toma esta decisión de irse de ese trabajo porque no quiere estar más y quiere un cambio, puede sentir también tristeza por la posible pérdida, bueno, perder la relación o el compañerismo que tenía con compañeros. O, siguiendo el ejemplo de que a uno le avisan que se queda sin trabajo, es justamente la tristeza por haber perdido el trabajo y todo lo que ello representa, perder una fuente de ingresos económica, bueno, encontrarse desempleado, no tener un lugar donde ir a trabajar, perder sentido de pertenencia, y un montón de emociones que a uno le pueden acontecer en ese tipo de situación o circunstancia. También la emocionalidad obviamente está relacionada porque puede uno considerar que es una acción injustificada, porque a mí me pasa esto y no a otra persona, puede haber rabia y también puede haber resentimiento, el volver a sentir una y otra vez esa emoción negativa, porque uno, bueno, obviamente se puede poner en un rol de víctima y victimizarse por esa situación que le está pasando. Este tipo de conversaciones que permite justamente evaluar el quiebre o el problema, también permite construir diferentes interpretaciones explicativas, a ver el por qué me ha pasado esto, o para qué quiero este cambio, por qué quiero salir de este trabajo, de esta situación. También puede permitir descubrir errores que permitan hacerlo mejor. Bueno, acá yo me equivoqué, bueno, sí, el motivo tal vez por el cual a mí me dejan sin trabajo fue porque me equivoqué reiteradamente en esto, porque bueno, ya vengo no teniendo el mejor desempeño y me lo venían marcando. Bueno, la próxima vez, o cuando yo recupere o consigo otro trabajo nuevamente, voy a tratar de no incurrir en los errores, o hacerlo mejor o diferente, para no incurrir en errores que tuve en esta situación. Y obviamente permite aprender del pasado, justamente aprender a hacer las cosas diferentes a como uno las ha realizado, para que esto no le vuelva a acontecer nuevamente. ¿Cuáles son los riesgos justamente de este tipo de conversaciones? Que puede convertirse en una queja con todos sus inconvenientes, que sea una queja recurrente, que uno se ponga en un rol de víctima, se victimice, y que obviamente no, digamos, no salga de ese círculo vicioso y no corte con esa situación y no le permita, bueno, digamos, generar una acción para, digamos, salir de esa situación. También puede convertirse en una contemplación del quiebre sin obtener de ella acciones concretas que permitan superarlo, ¿no? Quedarse, digamos, como empantanado en esa situación. También puede confundir la interpretación que generamos con el quiebre. Entonces, lo que uno está interpretando con el quiebre, que son dos cosas diferentes. Porque justamente nos encariñamos con su coherencia, como que uno se compra ese discurso como una profecía autocumplida, como que uno se termina, digamos, comprando ese discurso de los por qué le pasó eso o esa situación, y no sale de esa situación y uno trata de interpretar qué fue lo que aconteció con esa situación, y bueno, qué uno va a hacer al respecto para salir de esa situación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar entonces este tipo de conversaciones, de juicios y de interpretaciones? Que es el paso siguiente, es una conversación para coordinación de acciones. Con lo cual logramos resolver un quiebre, como mencionamos en el ejemplo anterior. Corresponde con el círculo de la promesa, porque cuando uno se compromete con otra persona, justamente como vimos al principio de la presentación, cuando uno acepta el pedido, se genera una promesa, y esto genera automáticamente que se coordine en acciones,
justamente que la acción sería en este caso hacer la minuta, acorde a lo solicitado, y entregarla digamos, en tiempo y forma, acorde al pedido que se nos realizó de cómo entregar esa información, a quién, a quiénes y de qué forma. Bien, entonces esto justamente corresponde con el círculo de la promesa. El tipo de conversaciones de coordinación de acciones permite echar a andar la máquina, o sea, poner a la rueda a funcionar, hace girar la rueda. También nos sirve para hacernos cargos del quiebre. Bueno, ahora qué voy a hacer, bueno, si en el aspecto laboral, tanto si yo me quiero ir de este trabajo como tanto si yo me he quedado sin trabajo, bueno, hacerse cargo del quiebre y la acción a continuación de esto es decir, bueno, me tengo que poner a buscar un nuevo trabajo, ¿cómo lo hago? No sé, empiezo a buscar trabajo por internet, contacto a conocidos, empiezo a enviar currículums, busco en las páginas de internet, LinkedIn, buscadores de internet, o diferentes medios, no sé, envío mail a consultoras, a gente que sé que puede, digamos, en contacto a conocidos para enviarle mi currículum, y bueno, me hago cargo del quiebre y empiezo a accionar, en consecuencia, empiezo a coordinar acciones justamente para salir de este quiebre. Tanto si me quiero ir de este trabajo como si me he quedado sin trabajo. Entonces, este tipo de conversaciones de coordinación de acciones permiten resolverlo, este quiebre, y salir del quiebre. ¿Cuál es la emocionalidad que está emparentada con este tipo de conversaciones? La ambición, la resolución, digamos, el deseo de trascender, de cambiar la situación que uno ha declarado como quiebre, en este caso, bueno, cambiar de trabajo o volver a conseguir trabajo nuevamente. También es necesario actuar, y ese actuar no es solitario, porque uno va a tener que coordinar acciones con otras personas, no es que uno va a estar solo o en solitario haciendo estas acciones. También se requiere justamente de la coordinación con otras personas. En este caso voy a tener que coordinar con otras personas a ver cómo consigo trabajo o cómo hago para cambiar de trabajo. Tal vez hablando con conocidos, escribiendo a consultoras, a lugares, digamos, cargando mi currículum y contestando avisos por internet, a través de buscadores de internet u otro tipo de medio, hasta que yo pueda conseguir este cambio laboral. Si es a lo mejor un emprendimiento, tenés que conseguir un local, un negocio, ver de qué emprender, abrir una página de internet, asociarme con otra persona u otras personas, bueno, diferentes acciones, y con esto obviamente va a ser necesario coordinar acciones con otras personas. También incluye la apertura hacia los demás, y también incluye estar abierto a escuchar y tener respeto para enlazar nuestra acción con otras personas. ¿Qué nos permite este tipo de conversaciones? Bueno, reclamar, porque esto estaba emparentado con el círculo de la promesa, si se hizo bien o no, o digamos, si el pedido no fue satisfecho, acorde a como uno lo solicitó. Permite resolver quiebres, como acababa de mencionar en el ejemplo, por ejemplo, en el ámbito laboral, si me quiero ir de trabajo o si me he quedado sin trabajo. También genera aprendizaje, porque uno aprende de estas situaciones, justamente a uno le genera mucho aprendizaje. También permite hacer negocios, porque bueno, estos quiebres pueden mover a que uno haga otro tipo de cosas, o también este círculo de la promesa, coordinar acciones, permite en el ámbito profesional, en el ámbito comercial. Permite lograr resultados y también trabajar en equipo, porque uno tiene que coordinar acciones con otras personas. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que corren este tipo de conversaciones? Bueno, puede venir o terminar siendo un devenir en un activismo sin norte, cuando se pasa de la acción sin saber para qué. O sea, uno puede, si no hizo bien la coordinación de acciones, o si no hizo una planificación previa y se lanza directamente a la acción, puede venir justamente en un activismo sin norte, decir, bueno, ¿para dónde ahora? ¿Para dónde voy? Bueno, voy para acá, voy para allá, a encarar un montón de acciones, pero que sean improductivas. También cuando se hace prematuramente, sin planificar, sin ver pros, contras, y además un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, esto se pueden perder oportunidades interesantes, como que uno se puede lanzar a la pileta con poca agua o sin ninguna agua, o con la pileta vacía. También cuando se demora mucho su ejecución, también pueden perderse
oportunidades. Si uno deja que esto se dilate excesivamente, en el tiempo uno puede perder oportunidades de cambiar de trabajo, de contactar gente, de perder alguna búsqueda que después termine siendo cubierta. Uno pueda perder el momento y la oportunidad. Luego tenemos conversaciones para posibles acciones. Esta es no para ir a la acción como la anterior, sino para posibles acciones. Genera todo un abanico de posibilidades previo a encarar o ir a la acción. Cuando ocurre esto, ocurre con un quiebre que queremos de inmediato actuar. Entonces yo tengo el quiebre, lo vimos en los casos anteriores, pero previo a accionar uno empieza a evaluar posibilidades. Entonces, previo, uno tiene el quiebre y empieza uno a ver posibilidades, a ver qué hago, qué no hago, cuáles son los pros, los contras, podría hacer esto, podría hacer aquello, podría hacer diferentes tipos de acciones en simultáneo o secuencialmente, depende de lo que uno, digamos, quiere accionar, cómo lo quiere hacer, y entonces uno permite la búsqueda de diferentes acciones, opciones, no acciones, de acciones ante el quiebre. Entonces empieza uno a ver diferentes tipos de acciones que podría hacer previas a hacerlas sin tener que hacerlas. No evalúa esto. ¿Cuál es la misión de este tipo de conversaciones? Es encontrar libremente diferentes caminos sin el peso de las decisiones. Entonces, como un laboratorio, yo trabajo o es un simulador de lo que voy a hacer, no lo hago y a mí me da esa tranquilidad de no tener que ya ir a la acción. A ver, evalúo posibilidades y en base digamos, a lo que evalúa pros y contras, pros y contras, después voy sobre lo que decido a ir a la acción. También requiere tiempo, ya que no lo podemos acelerar, uno necesita tomarse un tiempo específico para hacerlo. También es importante buscar un lugar y un tiempo adecuado para hacerlo, estar tranquilo, pensar, planificar, digamos, no apresurarse y tomarse un tiempo determinado para evaluar posibles acciones. Este tipo de conversaciones que permite, bueno, diseñar formas diferentes de realizar el trabajo, permite resolver problemas con ahorro de recursos, porque como ya uno evaluó las posibilidades, evaluó pros y contras, cuando uno ya decide lo que va a hacer, ya va directamente a la acción y ahorra tiempo y energía. También permite encontrar soluciones inéditas, porque como uno no tiene la presión de ya ir a la acción, uno puede evaluar y tal vez se le ocurran acciones o soluciones que no había pensado que puedan resultar inéditas, hasta disruptivas, y que uno no pensaba y que le puedan ayudar. También permite aprender individual y colectivamente, también genera aprendizaje, también permite a nivel organizacional transformar la organización, y por último permite generar y mantener en un equipo la emoción y la creación, porque bueno, todo esto genera mucha emoción, creación, el pensar posibilidades de hacer diferentes cosas antes de ir a la acción, genera muchas ideas que pueden ser hasta inéditas, disruptivas, y eso, digamos, que a nivel equipo de trabajo genera emoción, creación, y después se va a la acción. Todo ese proceso creativo previo a decidir qué se va a hacer y después pasar a la acción y de cómo se va a hacer. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, en devenir en una permanente actitud de ensoñación, que no pase nunca a la acción, o sea, que uno esté todo el tiempo ensoñando, pensando posibilidades de ideas, pero que no se concreten, en devenir de ensoñación, digamos, en un deber ser, en muchas ideas muy buenas, muy creativas, pero que después no pasen a la acción y queden en esa instancia. Otro de los riesgos es justamente es central que finalice en un compromiso para iniciar una conversación para la coordinación de acciones. O sea, se tiene que iniciar un compromiso y el paso siguiente es ya coordinar acciones e ir a la acción. Otro de los riesgos es justamente que pueda convertirse en una conversación de historias, de juicios, lo cual desvirtúa la inquietud de explorar alternativas nuevas, que uno se quede, digamos, como enganchado en esta historia de juicios que es la que vimos al principio, y que uno no pase a ver posibles acciones para después ir a la acción. Y también que pueda convertirse en una conversación de coordinación de acciones con el cual se pierde la posibilidad de ampliar la búsqueda de opciones diferentes, porque es previo a que uno pase a coordinar acciones. Luego tenemos conversaciones para posibles conversaciones, previo a una conversación. Acá también podemos
es este tipo de conversaciones que nos permite trabajar conversaciones difíciles, o si la tuvimos, o vamos a tener una conversación difícil. ¿Qué nos permite este tipo de conversaciones? Es ante situaciones de tener una conversación difícil o imposible con otra persona. A veces uno piensa que, bueno, con esa persona no se puede conversar, es imposible hablar, cada vez que hablamos terminamos mal, terminamos discutiendo, gritando, como se suele decir, es una conversación de tontos y locos porque no nos ponemos de acuerdo, uno dice blanco, el otro dice negro, y nunca nos ponemos de acuerdo. O empezamos bien y terminamos muy mal. Puede terminar en una conversación detonada, donde se echen culpas, quejas, puede haber insultos, griterías, enojos, terminar en una conversación detonada y, digamos, muy escaldada en su nivel de violencia. Estas dificultades también pueden tener, bueno, digamos, pueden tener algunos aspectos sencillos o técnicos que pueden dificultar o hacer que sea una conversación difícil. Por ejemplo, que a veces uno no lo tiene presente. ¿Por qué tengo la conversación difícil o por qué no puedo conversar con esta persona o termina siendo una conversación difícil? Pues yo la considero así, porque tal vez la persona habla a una velocidad diferente a la que yo hablo, más lento, más despacio, habla tal vez con un tono de voz como un tono de voz muy bajo, o un tono de voz muy alto o muy agudo que a mí me resulta irritante escuchar esa voz, habla con una voz muy chillona, con un chirrido de voz que a mí me termina molestando y realmente me irrita, o habla tan despacio, tan pausado, que parece que nunca termina de decir las cosas, o habla a una velocidad tan rápida que yo no lo puedo seguir, o también puede ser que la persona se vaya por las ramas, empiece a hablar bien y se disperse, se va por las ramas y nunca concreta, como se suele decir, no va al grano, no va al punto, y la conversación, estamos horas hablando, mucho tiempo hablando, y no resolvemos, y no se dice nada, y la conversación termina en nada, o terminamos discutiendo porque no nos ponemos nunca de acuerdo, porque la persona todo el tiempo se va por las ramas. También puede pasar que la columna izquierda de ambas crece tanto que no se puede conversar, justamente, que no se puede conversar, porque crece la mía y crece la de la otra persona. Recordamos que la columna izquierda es un concepto que toma de la psicología el coaching ontológico, que es entender que son las conversaciones privadas que tenemos, nuestros pensamientos privados que tenemos nosotros con nosotros mismos, donde hay juicios, emociones, interpretaciones, prejuicios que van y vienen todo el tiempo, muchas veces sin que uno pueda darse cuenta, o de una forma que nos llegan rápidamente a nosotros, uno no tiene mucho control de eso, y eso hace que tal vez uno no piensa lo que va a decir, o sea, no dice lo que piensa, pero digamos lo piensa, y después eso también puede devenir en que la conversación, digamos, se torne difícil. Uno diga, bueno, ya sé lo que me va a decir, o bueno, ahora empieza a hablar siempre de lo mismo, esta historia ya la escuché, siempre cuenta el mismo relato, el mismo chiste, el mismo episodio, la misma situación, como que uno, bueno, le vienen esos pensamientos internos, deja de escuchar la conversación, o ya uno se mal predispone, y la conversación se torna después difícil, o empieza bien y después termina muy mal. ¿Qué permite este tipo de conversaciones? La de posibles para posibles conversaciones, recuperar modalidades de conversación sobre lo que estábamos designados, permite abrir tal vez conversaciones que han quedado cerradas, abrir conversaciones que nunca se tuvieron, cerrar conversaciones abrir conversaciones que han quedado cerradas o mal cerradas, abrir nuevas conversaciones que nunca se tuvieron, cerrar conversaciones que en algún momento por X motivo se cerraron, se cortó una conversación y nunca más se retomó. Para eso permite conversaciones difíciles. También permite mejorar la efectividad de conversaciones en el equipo de trabajo. También permite hacer más profundas y provechosas nuestra manera de conversar con los demás. Y también permite crear procedimientos estándares conversacionales. Además, un esquema de cómo tener o trabajar este tipo de conversaciones previo a tenerlo, también permite poder mejorar y tener mejores conversaciones. ¿Cuáles son algunos de los riesgos? Puede devenir en una conversación de historias y de juicios en los que empecemos digamos, a culpar al otro, a sentirnos víctimas o quejarnos sin fin, a agredir o castigar al otro. También puede devenir en una hermosa declaración de buenas intenciones que no derive en protocolos concretos que permitan tener cotidianidad, y también la práctica de superar dificultades.
Y también el riesgo que puede devenir este tipo de conversaciones es en la que ambos empiezan a hablar de generalidades, o lo que también se conoce como, digamos, conversaciones políticamente correctas, donde cada uno se aconseje mutuamente, o se digan cosas de forma muy educada, muy políticamente correctas, pero sin entrar en la experiencia concreta del otro y sin aclarar justamente lo que generó esa conversación difícil, y digamos que la conversación se finalice y no se llegó a nada correcto. Fue una conversación muy educada, como se dice, muy polite, muy correcta, pero no se logró más allá de eso. Y por último tenemos las conversaciones para la construcción de relaciones. Este tipo de conversaciones es el sustento de toda relación de toda la relación que son las conversaciones. Todo el tiempo nos movemos en conversaciones. Los humanos nos movemos todo el tiempo y vamos y venimos en conversaciones. Y esto es cuando se trata de construir una nueva o nuevas relaciones, lo hacemos con este tipo de conversaciones. Es cuando uno tal vez se incorpora a un equipo de trabajo, o personas nuevas se incorporan al equipo de trabajo donde uno está, uno llega a un nuevo trabajo, a un nuevo lugar, donde le presentan gente nueva, o se incorpora gente nueva. Puede ser en el ámbito laboral, personal, familiar, tal vez un vecino nuevo que se muda al departamento de enfrente donde vive, o un vecino que se muda a la casa al lado donde uno vive. Permite justamente construir el piso en el que igual se va a realizar el trabajo en conjunto, la deconstrucción de relaciones. También este tipo de conversaciones definen el carácter de la relación que se desea tener, y también los primeros pasos en la creación del trasfondo de inquietudes y generación de confianza, donde se sientan las bases de cómo va a ser la confianza, trasfondo de inquietudes, qué vamos a tratar si es un equipo de trabajo, cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a manejar conversaciones difíciles si las tenemos, si hay desavenencias, si hay críticas, si hay errores, si hay problemas, cómo lo vamos a afrontar, cómo los vamos a subsanar, cómo los vamos a manejar. Todo esto sienta las bases de cómo van a ser las relaciones que se va a tener entre interpersonales, intrapersonales, y también con un equipo de trabajo cuando se está constituyendo el mismo, o cuando uno, digamos, se incorpora a un equipo de trabajo. Tal vez puede ser a nivel laboral que un jefe entre a un nuevo equipo de trabajo y bueno, se tenga que empezar a construir relaciones con el equipo al cual uno se está incorporando. ¿Qué permite este tipo de conversaciones? Definir el carácter de la relación de un equipo que se inicia, también crea el trasfondo compartido de inquietudes, acuerdos operativos de cómo van a manejarse en diferentes situaciones, cómo van a manejar el conflicto, si hay disidencias, si hay no está de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, cómo va a ser, cómo manejamos la problemática que se genere. Bueno, todo eso se pone de acuerdo, se trabaja en este tipo de conversaciones. También permite generar las condiciones para que exista la confianza, que es el cimiento fundamental para que haya una buena relación en un equipo de trabajo o entre personas, si es tal vez de forma individual. También permite modificar la forma de funcionamiento y también permite modificar la forma de funcionamiento de un equipo. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Bueno, de venir en una conversación de historias y juicios, donde también se hagan historias, juicios, y no se coordine, digamos, no se sienten las bases de cómo van a ser las relaciones que va a tener, por ejemplo, a nivel laboral, ese equipo de trabajo. También el riesgo que se corre es que sea una conversación de coordinación de acciones, y no es una conversación de coordinación de acciones, sino justamente de establecer las bases, cómo van a ser las relaciones en esa situación puntual y particular que va a tener, por ejemplo, a nivel laboral, siguiendo el ejemplo, un equipo de trabajo que se está recién conformando. Y también el riesgo que se corre es que sea un monólogo del líder, tal vez si se incorpora un líder a ese equipo de trabajo, aconsejando a los demás y no se pongan de acuerdo, no hagan acuerdos operativos, y que sea un monólogo de alguien, de una persona, aconsejando a los demás, y no se logren sentar las bases de una buena relación en ese equipo de trabajo. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado a esta clase especial de conversaciones difíciles. Recordamos entonces, a modo de repaso y para ir cerrando
esta clase, esta conversación y esta presentación, que hemos visto dos herramientas muy importantes para trabajar conversaciones difíciles, que son el círculo de la promesa y los 5 tipos de conversaciones que hay, que recordamos, de juicios y explicaciones, de coordinación de acciones, de posibles acciones, de posibles conversaciones y de construcción de relaciones. Así que agradecerles por haber podido, digamos, participar de esta clase. También invitarlos a que puedan seguir participando de la semana de esta semana de esta semana especial de coaching, y que puedan poder participar en las otras clases que están programadas en la escuela de coaching. Así que me despido, mi nombre es Mariano, ha sido un gusto poder compartir este espacio de aprendizaje con ustedes y nos estaremos viendo en próximas presentaciones, en próximas clases y clases especiales.